Bueno, vamos a comenzar esta nueva clase de programación. En este caso vamos a el capítulo, la segunda lectura, que trata de operadores y precedencia. El PDF consta de 7 páginas. Vamos a comenzar a repasar lo más importante de esta primera clase de operadores y precedencias, que abre el camino a la primera gran sección del curso de programación del segundo año, que son estos conceptos, los operadores que hay en C++ y la precedencia que ellos tienen para realizar los cálculos en una expresión de C++. Venimos de las clases de funciones, ¿sí? Ahora nos movemos al concepto de operadores. El ejemplo introductorio con el que arranca la clase es el siguiente código, que consta de 9 líneas de código. La mayoría de ellas las conocemos. Por ejemplo, la línea 1 lo que hace es incorporar la librería stdio.h. Recuerden que esta librería nos permite a nosotros utilizar la función printf, por ejemplo, para imprimir en pantalla valores, y la función scanf, que nos permite leer lo que el usuario ingresa desde la terminal. Bien, entonces esta librería la declaramos antes del main. La línea 2 comienza a declarar la función main, la función principal de nuestro programa. Sabemos que la primera instrucción que se va a ir a buscar cuando este programa sea ejecutable va a ser la primera línea que haya dentro de la función principal. En este caso, la primera línea que hay dentro de la función principal es la línea 3, en donde se declara una variable de tipo entero y se le asigna de entrada el valor 2. Luego tenemos en la línea 4 un bloque de repetición while, en donde hay una condición que es la que vamos a tratar de aprender su significado en la próxima clase, ¿sí? Lo que está subrayado es una condición. Lo que ahora tenemos que saber es que el while es un bloque de repetición que va a ejecutar las líneas 5 y 6 siempre y cuando la condición que está subrayada, que está seleccionada, sea verdadera. Cuando esta condición deje de ser verdadera y pase por una u otra manera a ser falsa, se tendrá que el while dejará de ejecutarse y pasará a ejecutarse el código que está debajo del bloque de repetición del while, que en este caso es la línea 8, que lo que hace es termina la función main retornando como valor de resultado un 0. Bien, nada misterioso en este programa, salvo la condición del while. ¿Sí? Tenemos una condición, una expresión que significa algo. Vemos que está la variable a involucrada, hay números, hay símbolos. Y bueno, tanto nosotros como el lenguaje de C++ debe de ser capaz de interpretar cómo resolver esta condición, cómo determinar si lo que se está expresando aquí es verdadero o si lo que está expresándose aquí es falso y por lo tanto no se ejecuta lo que está dentro del while. Eso es lo que tenemos que aprender a discernir a partir de esta clase y en las siguientes clases que van a venir. Por ejemplo, hay unos ejercicios práctico 3 que les ha costado a varios, ¿sí? Vamos a hacer un video más adelante en esta semana de cómo se resuelven esos ejercicios, cómo se evalúan correctamente las condiciones de este estilo. Quiero decir que hay alumnos que han resuelto muy bien algunos ejercicios, ¿sí? Así que no hablo en general, pero hay alumnos que sí que han podido resolver varios de los ejercicios de este estilo de determinar si una condición es verdadera o falsa, dada una expresión en C++. Bueno,
Lo que ocurre acá es que tenemos una expresión y varios operadores. ¿Qué son los operadores? Bueno, vamos a subrayarlos. El mayor, símbolo de mayor, es un operador. La doble ampersand es un operador. El símbolo de porcentaje es otro operador. El signo igual igual también es un operador. Los palitos también es un operador. Y el and solo, el ampersand solo, también es un operador. ¿Qué tenemos que hacer como primera instancia? Bueno, reconocer que hay diferentes clases de operadores. Si no es lo mismo un símbolo de mayor que un símbolo de un solo ampersand, y no es lo mismo tener como operador dos ampersand que tener un solo ampersand, ¿sí? Significan operaciones distintas. También el símbolo de porcentaje significa una operación distinta a la del ampersand o distinta a la del es igual igual. Bien, ¿qué tipo de operadores existen en C++? Vamos a ver eso en este momento. Tenemos la sección 2.1.1 que arranca con un símbolo de exclamación que dice: los operadores aritméticos que se manejan en C++ son aquellos operadores que conocemos desde la escuela, ¿sí? Desde primer año, segundo año, cuando arrancamos a sumar, aparecen estos operadores. Por ejemplo, cuando queremos en C++ expresar una suma entre dos variables, escribimos x más y, ¿sí? Es sencillo. Cuando queremos expresar una resta, escribimos x menos y. Cuando queremos expresar una multiplicación entre dos factores, escribimos x asterisco y, que eso significa x por y. Cuando queremos expresar una división entre dos factores, tenemos que esto se escribe como x barra y, x dividido y. La operación porcentaje, por otra parte, es una operación aritmética similar a la división, pero que en lugar de quedarse con el cociente de la división, se queda con el resto de la división. ¿Qué significa esto? Vamos a GIMP. Recordemos, creo que se da en tercer año de escuela, que en la división tenemos un dividendo y tenemos un divisor. El resultado de la división es el cociente. Esto es cuando la división es entera. ¿Qué significa? Vamos a usar la calculadora para ser más explícitos. Vamos a esperar que abra la calculadora. Cuando tenemos, por ejemplo, 144 dividido 12, tenemos que el dividendo es 144, el divisor es 12, el cociente, es decir, el resultado de la división es 2 en este caso. O 144 dividido 2, el cociente o resultado es 72. Pero hay situaciones en donde la división no es entera. Por ejemplo, si yo hago 144 dividido 3, es entera. Pero si hago 144 dividido 5, ya el número es con coma. Bien, ¿qué significa que 144 dividido 5 me dé 28.8? Bueno, significa que yo no tengo un cociente entero para representar la división. Pero lo que yo puedo decir de la división entre números enteros es la siguiente relación. Puedo decir que 144... Vamos primero a ver cuánto es 5 por 28. 140. Bien. Yo sí tengo para decir que 144 es igual a 5, ¿sí? El divisor, por el cociente 28, más un resto, ¿sí? Porque 5 por 28 es 140. ¿Cuánto me falta para llegar a 144? Me faltan 4 unidades. Ese 4 es el resto de la división, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos 500 y lo divido entre 7, el resultado es 71.42.
Si yo ahora multiplico el divisor por la parte entera del cociente, es decir, 71, ¿qué tengo? Tengo 497. ¿Cuánto me falta para llegar al 500? Me faltan 3. Eso que me falta para llegar al 500 es el resto. ¿Cómo lo expreso? Lo expreso como el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto que me falta para llegar hasta el valor del dividendo. En una división clásica, ¿sí?, el resto es aquel número que me queda debajo de la división, que cierra la división. Por ejemplo, vamos a hacer una cuenta sencilla. Vamos a hacer esta cuenta. Tenemos una cuenta que recién hicimos, por ejemplo, 500 dividido 7. ¿Sí? Vamos a hacer esta cuenta por acá. 500 dividido 7. Sí, esa es la cuenta que hicimos en la calculadora, que nos dio 71. El 7 primero tiene que dividir al 50. ¿Sí? Entonces, el cociente, su primer número es 7. 7 por 7, 49. Al 50, si vamos a hacer la división extendida, 7 por 7, 49. Al 50 me llevo 1. Lo que hago a continuación es bajar el siguiente número y me queda 10. Tengo que buscar un número que, multiplicado por 7, no se pase de 10 y sea el número más próximo, cercano a 10. En este caso es 1. 7 por 1, 7. Al 10, 3. Y acá encuentro de que este número es más chico que el que está dividiendo. Por lo tanto, cierro la división y terminó el algoritmo de la división. Esto que muchos se olvidan cuando llegan a su etapa adulta, es algo que aprendemos, que nos parece difícil cuando nos olvidamos, pero que aprendemos en la escuela. ¿Sí? Es un algoritmo para nada trivial, ¿sí?, pero que lo aprendemos en la escuela. Es valorable ese razonamiento. Entonces, el resto de la división se encuentra de esta manera. Cuando lo hacemos en papel a la división, es aquel número más chico que el número que está dividiendo y que hace que la división cierre. ¿Sí? Se cierra la división con ese número. ¿Sí? Ya no tengo ningún número más para bajar, es el número más chico el que encuentro. Entonces, ¿qué relación tiene el resto con el número que estoy dividiendo? La que vimos. Yo tengo que a 500 lo puedo expresar como el divisor, 7, por el cociente, 71, más el resto de la división, que es 3. ¿Sí? Esta relación surge del algoritmo de la división. Bien, ¿para qué todo este desarrollo? Bueno, para contarles de que el operador porcentaje en C++ lo que hace es obtiene el resto de la división entre X e Y. Bien, estos son los operadores aritméticos. Son conceptos que los conocemos ya desde hace tiempo. Inclusive este, que parece ser una novedad ahora, en realidad lo conocemos de hace fácil 8 años atrás, 10 años atrás. Bien, los operadores aritméticos son aquellos con los cuales hacemos cuentas. Ahora, la computadora realiza cómputos, es decir, convierte un número en otro, y la base en la cual opera la computadora es la base binaria, es decir, no conoce el trabajar una computadora en base decimal, ¿sí? Tiene que convertir todo a ceros o 1. Entonces, existen en C++ operadores a nivel de bit también, ¿sí? a nivel binario. Por ejemplo, un ejemplo de conversión que tenemos que hacer, ¿sí?, entre la numeración a la cual nosotros estamos acostumbrados y la numeración en la cual la computadora es la que trabaja, el nivel que trabaja la computadora es la siguiente. Vamos a suponer que tenemos 100. Para que la computadora pueda entender este número, tiene que ser convertido a base binaria. Este número, ¿sí?, que es
1100 es la traducción de el 100 en base decimal a base binaria. ¿Se acuerdan en taller que la conversión a base binaria, la conversión número decimal a base binaria se hace dividiendo entre 2 sucesivamente el número? Bueno, lo cierto es que dividiendo entre 2 puedo obtener estos números. Puedo hacer la conversión a base binaria en forma manual, sino con una calculadora hace la conversión. El tema es que ¿cuántos bits ocupa el número 100 en una computadora? Ocupa un lugar, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. Si una computadora en base binaria ocupa cada palabra 4 bytes, es decir, 32 bits, lo que debe hacer es rellenar el resto del espacio de la memoria con ceros a la izquierda del número. ¿Sí? Entonces tenemos que 4 bytes o 32 bits de espacio vendrían a representar de esa manera el 100. Bueno, algunos operadores binarios que tenemos en C++ son los siguientes. Tenemos el x ampersand y, que lo que hace es computar un AND lógico entre el término x y el término y. ¿Qué significa esto? Vamos a abrir un documento acá. Vamos a suponer que tengo el número x que vale 1011. Si yo aplico el operador ampersand contra el número y que vale, vamos a poner 1100, la cuenta binaria lo que hace es hace un AND lógico entre cada bit. Por ejemplo, este bit, vamos a arrancar desde acá, desde la izquierda, este bit 1, AND 1, me da como resultado un 1. Es decir, verdadero con verdadero es verdadero. Este bit que vale 0, AND este bit que vale 1, me da como resultado 0. ¿Por qué? Porque falso, ¿sí? O 0, AND 1, si se acuerdan de lógica, falso y verdadero es falso. Lo mismo al revés, si yo tengo verdadero o 1, AND falso, el resultado es falso. Y acá también. 1 o verdadero, AND 0, falso, da como resultado 0 o falso. Eso es lo que hace el AND. Va bit a bit haciendo un AND lógico entre cada uno de los bits de los números que estoy comparando. El X barra Y realiza el OR lógico. Es decir, si yo tengo 1, 0, 1, 1 y el operador palito, un solo palito, entre estos dos números, entre 1, 0, 1, 1 y 1, 1, 0, 0, el resultado es un OR lógico entre cada bit del número. Si yo tengo 1 verdadero, palito 1 verdadero, es decir, verdadero OR verdadero, el resultado es verdadero. Vamos a cambiar el último número acá. Si yo tengo falso 0 o verdadero 1, el resultado es verdadero 1. Al revés también ocurre lo mismo, y en el único caso en donde el resultado es falso es cuando los dos números sean 0 o sea falsos. Es decir, el OR o el O lógico es falso solamente cuando ambas preposiciones son falsas. El AND, por otra parte, es verdadero solamente cuando ambas proposiciones son verdaderas. En este caso, solamente cuando ambos bits valen 1. Bien, estas son las primeras conversiones lógicas de proposiciones, de la teoría de proposición de verdaderos o falsos a operaciones binarias, ¿sí? Acá lo único que estamos haciendo es un mapeo. El 1 es verdadero, el 0 es falso, tenemos el ampersand que es el AND lógico y el palito que es el O lógico.
¿sí? Es algo que se hace usualmente en lógica y que sirve como fundamento teórico, por ejemplo, para la electrónica, ¿sí? En la materia electrónica ustedes van a aplicar este tipo de razonamientos lógicos para la entrada y salida de bits o entrada o cierre del paso de energía. ¿Qué otros operadores más tenemos? Tenemos x mayor mayor y, que a nivel de bit lo que hace es desplaza cierta cantidad de lugares al valor de x. Por ejemplo, si yo tengo 1, 0, 1, ¿sí? Vamos a decir que esto es x mayor mayor y yo le digo desplazame este valor 2 lugares, ¿sí? Vamos a suponer que esto, ¿sí?, es tan decimal, en binario el 2 sería 1, 0. Lo que hace el mayor mayor es me desplaza los valores de x 2 lugares hacia la derecha. ¿Qué significa esto? Lo que me va a hacer es, me va a desplazar estos dos valores 2 lugares a la derecha. Es decir, me va a correr este valor que estaba en la posición 1, me lo corre 2 lugares a la derecha y ahora va a pasar a estar en la posición 3. Este valor que estaba en la posición 2 me lo va a correr 2 lugares a la derecha, ahora va a estar en la posición 4. ¿Y qué pasa con este 1? Bueno, este 1 se tendría que correr hacia el siguiente lugar a la derecha. El tema es que ya no hay más espacio para almacenar ese valor, ¿sí? Porque el número era representado por 4 bits. Entonces, si yo estoy en el bit 3, debería de colocar el 1 en la quinta posición. Debería colocarlo acá, ¿sí? Se debería de correr 2 lugares. Pero el número es representado solamente por 4 bits. Entonces, si yo tengo el bit 3, lo corro 2 lugares a la derecha, llega a la posición 5, que no existe, es decir, desaparece. Lo mismo ocurre con este bit. Si está en la posición 4 y lo corro 2 lugares a la derecha, debería de ir a parar a la posición 6. Pero el número final ocupa solamente 4 bits, es decir, ocupa lo que hay en el bit 1, 2, 3 y 4. Lo que hay en el bit 5 y 6 no existen, desaparecen. Entonces, lo que me hace el operador mayor mayor es me corre 2 lugares a la derecha los números, y aquellos números que estén sobre el final desaparecen, ¿sí? Los últimos 2 números desaparecen. Son reemplazados por los 2 números que vienen antes que ellos. Bueno, esta es una operación a nivel de bit que bueno, tiene sus utilidades, sobre todo en algoritmos de seguridad, cuando se quieren hacer cálculos con potencias. Se pueden utilizar este tipo de propiedades para hacer más fácil o más rápido una operación de ese estilo, una operación de potencia que es muy pesada, y a nivel de bit se hace más sencillo hacer su cálculo. Después tenemos el operador negación, ¿sí?, que es un operador unario porque solamente afecta a una sola variable. Tenemos que el operador es este, gnocchi x, y lo que hace es me niega los bits de la variable. Por ejemplo, si yo tengo x que vale 1, 0, 1, 1, el operador me va a convertir los unos en ceros y los ceros en 1. Es decir, me hace el complemento o me niega los valores actuales de esta variable. Entonces esto se va a convertir en lo siguiente. El primer 1 se va a convertir en un 0. El segundo valor, que es un 0, se convierte en un 1. El tercer valor, que es un 1, se convierte en un 0. Y el cuarto valor, que es un 1, se convierte en un 0. Todos estos operadores son a nivel de bit. Tienen su importancia, sobre todo en los algoritmos de seguridad, para cálculos que se pueden hacer mucho más rápido a nivel de bit que ordenándolos en forma decimal.
Veremos algún ejemplo de seguridad, algún algoritmo como el RSA. ¿Sí? Aquellos curiosos que quieran ir buscando, el algoritmo de RSA es un algoritmo muy conocido de seguridad que emplea este tipo de operaciones. Bien, estos son los operadores a nivel binario. A los aritméticos sí estábamos acostumbrados a trabajar. Los binarios, que ya tienen una forma, un aspecto más lógico y que trabajan en nivel de bit, esto no lo habíamos visto tanto en el transcurso de nuestra vida. Pero son operadores que están a nuestra disposición en este lenguaje de programación. Bueno, en el teórico hay un ejemplo del operador desplazamiento, el valor 7 desplazado un lugar a la derecha. En esta tabla ustedes van a poder analizar el funcionamiento de ese operador. Después tenemos los operadores de relación, que también los conocemos de la escuela y que son sencillos de interpretar. Por ejemplo, tenemos el mayor, que compara si una variable x es mayor que una variable y. Devuelve verdadero en caso de que la comparación sea verdadera. El mayor igual, que evalúa si la variable x es mayor o igual a la variable y. El menor, que hace la inversa del mayor. El menor igual, que hace la inversa del mayor igual. El es igual igual, que compara si la variable x es igual a la variable y. Y el distinto, que se escribe signo de cierre de exclamación es igual, que lo que hace es me compara si la variable x es distinta a la variable y. Por ejemplo, algunos tipos de condiciones. Tenemos la variable a mayor a menos 1. Tenemos el resto de a dividido 2 es igual a 1. O a and lógico 15 es mayor a 0. O sea, son expresiones que involucran operadores de relación. Me comparan dos términos. Si un término es mayor que otro, si es igual, si es distinto. ¿Sí? Son términos de comparación. Si la expresión es verdadera, si el resultado será un 1 o será verdadero. Y si la expresión es falsa, el resultado será falso o será 1. Por ejemplo, vamos acá. 15 es mayor a 24. Eso puede evaluar el programa en C++. La respuesta es no, ¿sí? Es decir, la respuesta es falso, es decir, la respuesta es un 0 como resultado, un 0 lógico. 24 es mayor que 15, puede ser otra pregunta, la respuesta es sí. Este sí va con tilde, ¿sí? Porque es un sí que afirma que efectivamente 24 es mayor que 15. Esto equivale a decir que es verdadera la comparación. Equivale a decir que el resultado es un 1 lógico. Bien. Después tenemos operadores lógicos. ¿Sí? Tenemos el AND lógico y tenemos el OR lógico, que estos ya no trabajan a nivel de bits como los operadores binarios. Estos trabajan a nivel de expresiones. Por ejemplo, x ampersand y es verdadero solamente si la expresión x es verdadera y al mismo tiempo la expresión y es verdadera. Por ejemplo, si yo tengo 11 es igual a 11, ampersand 0 es menor que 500, esto es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque este lado de la expresión, que podría ser el x, es verdadero, y al lado derecho la expresión, que es y, también es verdadero, ¿sí? 11 es igual a 11, si eso ocurre, y 0 es menor a 500. Si yo tuviera, por ejemplo, a x valiendo lo siguiente, 11 distinto a 11, y mantengo y valiendo 0 menor a 500, tengo que el lado derecho de la expresión es verdadera
y al lado izquierdo de la expresión es falso, ¿sí? No ocurre que 11 sea distinto de 11. No. Entonces, este lado de la expresión es falso, por lo tanto, el AND lógico es falso, ¿sí? Porque para que sea verdadero solamente tiene que ocurrir que tanto a la izquierda como a la derecha los resultados sean verdaderos. Y luego, la forma de expresar el OR lógico es con los dos palitos. ¿Se acuerdan que en lógica el OR es verdadero siempre y cuando alguno de las dos proposiciones sea verdadera? Y es falsa solamente si ambas proposiciones, la que está al lado izquierdo y la que está al lado derecho, son falsas. Entonces, si a esta expresión la cambiamos en vez de un AND por un OR, tenemos que esta expresión es verdadera. ¿Por qué? Porque si bien es falso que 11 es distinto de 11, es verdadero que 0 es menor a 500. Y entonces, como el OR solamente necesita que uno de las dos proposiciones o una de las dos expresiones sea verdadera, la otra no importa, al necesitar solamente uno, ya la expresión se convierte en verdadera. ¿Cuándo ocurre que esto sea falso? Bueno, cuando yo digo 0 es mayor o igual a 500. Ahí tengo del lado izquierdo de la expresión una falsedad que es 11 distinto a 11, y del lado derecho del operador tengo también otra falsedad, 0 no es mayor o igual a 500. Ahí se convierte en falso la expresión. Bien, entonces el AND y el OR son los operadores lógicos clásicos. Tenemos que saber cuándo uno es verdadero, cuándo el otro es verdadero. Y por último tenemos los operadores de incremento y decremento. Tenemos el más x, x más más, o menos menos x y x menos menos. Tenemos que el más x es una forma abreviada de decir x es igual a x más 1. Sí, es una forma abreviada en C++ de decir eso mismo. Y menos x es una forma abreviada de decir x es igual a x menos 1. Entonces, si yo tengo x valiendo 10 y hago más x, ¿sí? Que vendría a ser agregarle 1 a x, en el siguiente paso x va a valer 11. Si por otro lado tengo x valiendo 10 y escribo menos x, que equivale a restarle 1 al valor actual de x, al final del menos x, x vale una unidad menos, 9. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre más x y x más? Porque hay dos clases de operadores. El más x lo que hace es incrementa la variable y luego la utiliza en caso de que esté expresada en una expresión. Y el x más lo que hace es, si x está dentro de una expresión o dentro de un cálculo, primero utiliza x con su valor actual y luego aumentan en 1 su valor. Vamos a ver un ejemplo. Para eso tenemos un programa que consta de dos variables. La variable a vale 10. La variable b, en este caso, vale lo que vale a, es decir, 10. Y lo que hace el programa es imprimir a la línea 7 el valor de a y el valor de b. Vamos a ejecutarlo para ver un ejemplo. Compilamos primero y después ejecutamos. Valor de a es 10, valor de b es 10. ¿Qué sucede si yo hago b es igual a a más? En este ejemplo tenemos las dos variables a y b. A inicialmente vale 10, b vale a más, que vamos a ver qué significa eso,
y en la última línea se imprime el valor de A y el valor de B. Vamos a ver qué significa B es igual a A más más. Tenemos que A es una variable de tipo entero que se le asigna el valor 10. Entonces A vale 10. Tenemos acá B es igual a A más más. Habíamos visto que A más más, ¿sí? O X más más en este caso, lo que hace es me aumenta en 1 el valor que vale X. En este caso, A más más me va a aumentar en 1 el valor de A. Es decir, al final de esta línea de código, A va a valer 11. Ahora, ¿cuánto va a valer B? ¿Va a valer 11 también? Vamos a fijarnos. Compilamos, ejecutamos y tenemos que A vale 11, pero B vale 10. ¿Qué ocurrió acá? Lo que ocurrió es lo siguiente. Tenemos que A más más significa aumentar en 1 el valor de A, pero utiliza el valor actual de A en la operación. En este caso, ¿cuánto vale A antes de ingresar a la línea 6? Vale 10. Entonces, en la expresión, es decir, en la cuenta que tiene que resolver C++, A va a valer 10. ¿Sí? Al final de todos los cálculos, se va a realizar el incremento de A en 1 unidad. Entonces, lo que va a ocurrir acá es, primero, a B se le asigna el valor actual de A, que es 10. ¿Sí? Se hizo eso y al final de todo, se aumenta en 1 el valor de A. Por lo tanto, B va a valer 10, ¿sí? Porque el aumento en 1 en el valor de A se hace al final de la cuenta, no se hace antes de la cuenta. Por eso es que al observar el resultado, vemos que el valor de A es 11 y el valor de B es 10. ¿Cuál es la diferencia si yo pongo, en vez de A más más, pongo más más A? La diferencia es la siguiente. Vamos a compilar el programa de nuevo con este cambio y vamos a ver el resultado. Tenemos que A vale 11 y B vale 11. ¿Qué pasó? Bueno, ahora al estar los más más de este lado, tenemos que A va a aumentar en 1 su valor antes de hacer la cuenta, ¿sí? Antes de asignarle el valor de A a B. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que A va a ser incrementado en 1, pasa de valer 10 a valer 11, y una vez que se hizo eso, B pasa a tener el valor de A, que como fue incrementado en 1, ahora B va a pasar a valer 11. Esa es la diferencia entre el más más A y el A más más. El A más más lo que hace es realiza las operaciones con A valiendo 10 y al final de hacer las cuentas, ahí aumenta en 1 el valor de A. Mientras que más más A hace al revés. Primero aumenta en 1 el valor de A y luego hace la cuenta que tenga que hacer en esa línea. Bien. Y hasta aquí hemos terminado la clase de hoy. Para la próxima clase teórica vamos a resolver o a interpretar cómo es que se resuelve este ejercicio, cómo es que esta condición se entiende. Pero antes, en el próximo video, lo que haremos será resolver algún ejercicio del práctico 2, que tiene el siguiente contenido. Práctico 2 trata sobre operadores. Vamos a resolver algunos de estos ejercicios. Tal vez el ejercicio 1 y el ejercicio 4, sí, el último. El primero y el último vamos a resolver en el próximo video de práctico. Así que será hasta la próxima video de práctico de programación 2.